Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y hoy les traigo un tutorial para abrigar nuestros pies en los días fríos. Vamos a tejer este par de medias. Es un trabajo realmente muy fácil, muy lindo de tejer y es ideal también para usar todos los restos de hilados. Y miren, yo he usado 3 colores diferentes y la verdad es que el resultado final me ha encantado. En el tutorial les voy a dar todas las indicaciones para que ustedes lo puedan tejer en cualquier talle y con cualquier hilado. Les voy a indicar cada una de las partes de la media, cuáles son cada una de las partes y les voy a mostrar en cada una de ellas cómo van a hacer para adaptarla al tamaño que ustedes necesiten. A continuación les voy a dar las medidas que tiene esta media. También les voy a dejar una tablita de medidas para que ustedes tengan de referencia. Les voy a dejar los materiales, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Estas medias están tejidas para un número 37,5 y las medidas que tiene son, en esta parte más larga, ¿sí? En la parte más amplia, miden 24 centímetros y medio, no llegan a 25 centímetros en este sector del talón que es el más ancho. Este sector de acá mide en total 10 centímetros. Puntera y empeines, y ya después les voy a ir indicando cuáles son las distintas partes de la media, pero desde acá hasta que llegamos a este sector mide unos 15 centímetros, ¿sí? Y la caña, que es este sector de acá, mide 6 centímetros de altura. Y si lo medimos también de ancho, mide unos 11 centímetros. Yo lo mismo les voy a estar dejando una tabla de medidas para que ustedes tengan de referencia y la puedan tejer en cualquier talla. Los materiales que vamos a necesitar para tejer estas medias son 85 gramos de hilado. En este caso yo he empleado un acrílico que tiene una hebra de unos 2,5 milímetros de grosor, repartido en 3 colores. Vamos a necesitar una aguja de crochet de 5 milímetros. Y una aclaración respecto de la aguja es que normalmente para este tipo de hilado yo hubiera empleado una aguja más grande, de 5,5 o 6 milímetros. Pero lo que busqué es que el tejido me quedara bien cerrado. Por eso también ha quedado bastante rígido. Fíjense que no tiene prácticamente elasticidad. Esto solo lo hago en el caso de las medias porque después cuando nosotros las usamos y las tejemos muy flojas, tienden a quedar con muchos espacios, sobre todo cuando tejemos en punto vareta. Entonces tengan en cuenta ese detalle de que la aguja tiene que hacer que el tejido nos quede cerrado. Vamos a necesitar también tijera, aguja lanera y una cinta métrica. Antes de comenzar a tejer la media, les quiero explicar un poco cuál es la estructura de la misma y las distintas partes. Este sector de acá es la puntera. Nosotros vamos a comenzar a tejer con un anillo mágico y vamos a ir realizando aumentos en estas primeras 4 vueltas. La cantidad de puntos con la que nosotros terminemos esta última vuelta es la que determina la cantidad de puntos que va a tener el resto de la media, porque ya después comenzamos a tejer recto. Entonces es muy importante que en este punto nosotros tengamos la cantidad correcta para que después nuestro pie quede cómodo. Una vez que terminamos de tejer la puntera, vamos a ir tejiendo todo este sector hasta llegar acá. Todo esto se teje en redondo y recto, es decir, es la parte más simple de la media porque simplemente vamos a tejer recto. A partir de acá comienza lo que sería el talón. Entonces dejamos de tejer en redondo y empezamos a tejer ida y vuelta en forma lineal. Todo este sector hasta acá lo vamos a tejer recto y acá, miren, vamos a realizar disminuciones en el centro para darle forma al talón y que nos quede bien cómodo. Si ustedes se fijan, tiene esta forma redondeada acá. Y después vamos a realizar una pequeña costura para cerrar lo que sería todo este sector de la media. Y después viene lo que es la caña. Este también se teje en redondo y recto, así que una vez que nosotros logramos retomar los puntos que teníamos en este sector de acá, el resto es muy fácil porque vamos a tejer recto. Y por último, bueno, yo les voy a mostrar cómo vamos a tejer este borde que ustedes pueden apreciar acá. Entonces, para cada una de las partes de la media, yo les voy a indicar qué tienen que hacer para que lo puedan adaptar a otros talles y otros hilados, y a su vez también van a tener la tabla de medidas para que tengan de referencia.
Comenzamos con un anillo mágico o ajustable. Una vez que ya tenemos nuestro anillo, vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto. Y a partir de acá, siempre picando dentro del anillo, voy a tejer 8 medio puntos. Este sería el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos, todos tejidos dentro del anillo. Tiro de la hebra corta para cerrar el anillo. Y ahora voy a picar la aguja en ese primer medio punto que tejí y voy a tejer un punto enano para cerrar. Y así se ve entonces esta primera vuelta terminada. Comenzamos a tejer la vuelta número 2. Yo a partir de acá voy a reemplazar al primer punto de la vuelta, que es un punto vareta, por una falsa vareta. En el caso de que a ustedes les resulte difícil tejer la falsa vareta, simplemente tejan 3 cadenas. Para esta falsa vareta yo voy a elevar la hebra hasta que tenga la altura de un punto vareta, sujeto la hebra que está en la aguja y ahora voy a girar la aguja, ¿sí? Tomando lazada con esa hebra, de esta forma. Pico la aguja en ese primer medio punto y traigo lazada a través del punto. Me quedan 3 hebras en la aguja, tomo lazada, la paso por las primeras 2. Tomo lazada y la paso por las 2 que quedaron en la aguja. Y así se ve entonces este primer punto vareta de la vuelta. Picamos de nuevo en ese mismo medio punto y tejemos otro punto vareta. Acá ya estamos haciendo aumentos. Me voy al siguiente medio punto y tejo de nuevo 2 puntos vareta. Siempre picando en el mismo punto de base. Me voy al tercer punto y tejo ahí 2 puntos vareta en el mismo punto. Y así vamos a continuar tejiendo 2 puntos vareta en cada uno de estos medio puntos que tejimos en la vuelta anterior hasta llegar al final de la vuelta. Entonces miren, yo ya estoy llegando. Estamos haciendo aumentos en todos los puntos que tejimos antes. Siempre acá vayan contando. Primero asegúrense de que al finalizar la vuelta tengan 16 puntos vareta. ¿Sí? En este caso miren, yo ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No se confundan con este punto enano que hemos tejido acá. Esto no es punto, ¿sí? Es el punto enano con el que cerramos la vuelta. Entonces, una vez que ya hemos tejido nuestros 8 puntos, en total tenemos que tener 16 puntos vareta y ahora lo que voy a hacer es picar la aguja en ese primer punto vareta que tejí, que es la falsa vareta. Y tomando esas 2 hebritas de la falsa vareta voy a tejer un punto enano para cerrar. Y así se ve entonces la vuelta número 2 terminada. Comenzamos a tejer la vuelta número 3. En este caso yo lo que es la puntera de la media la estoy tejiendo en este color rosa. Por eso voy a tejer 1, 2, 3 y 4 vueltas en este color. Si no, en este punto ustedes, si van a tejer las rayas, tendrían que ya estar cambiando de color. Entonces, para esta vuelta número 3, lo que voy a hacer es tejer en medio punto. Vamos a intercalar una vuelta en medio punto y una vuelta en punto vareta. Subimos con una cadena que no cuenta como punto y a partir de acá vamos a tejer en el primer punto un medio punto. En el siguiente punto de la vuelta anterior voy a tejer 2 medio puntos. En el siguiente punto de base tejo un medio punto y en el que sigue 2 medio puntos. Entonces nosotros estamos tejiendo un punto y en el siguiente un aumento, que serían 2 puntos, en este caso 2 medio puntos, en el mismo punto de base. Vamos a continuar de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar. Comenzamos a tejer ahora entonces la vuelta número 4. Esta vuelta se teje en punto vareta, entonces la vamos a empezar con una falsa vareta. Voy a elevar la hebra hasta que tenga la altura de una vareta, sujeto la hebra
tomo la lazada con la misma, pico en el punto de base y tejo un punto vareta, ¿sí? El resto de los pasos, fíjense que son exactamente los mismos a los del punto vareta tradicional. Me voy al siguiente punto y tejo un punto vareta, ¿sí? Ya tengo 2. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta. Tengo 3 puntos vareta. Me voy al siguiente, que sería el punto número 4, y tejo un punto vareta. Entonces tengo 4 puntos vareta y en el quinto punto de base voy a tejer 2 puntos varetas y voy a hacer ahí el aumento. Vamos de nuevo a los siguientes puntos. En los primeros 4 puntos de base voy a tejer un punto vareta en cada uno. Ese sería el número 1, 2, 3, 4 y en el quinto voy a tejer 2 puntos vareta. ¿Sí? Ahí hago el aumento. Voy a continuar tejiendo de la misma forma, ¿sí? 1, 2, 3, 4 puntos vareta y en el quinto un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto vareta que tejimos y tejemos un punto enano. Al finalizar esta vuelta, ustedes tienen que tener en total 28 puntos vareta. Hemos realizado solo 4 aumentos. En este caso, yo voy a cambiar de color y a partir de acá voy a empezar a tejer recto. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar la hebra y voy a tejer una cadenita y voy a pasar por esa cadenita toda la hebra que corte. Tiro para ajustar y aseguro con un nudo. Una vez que ya hemos hecho esto, que tenemos lo que sería la puntera terminada, como les dije, vamos a empezar a tejer recto con un nuevo color. Para saber si ustedes en esta vuelta tienen la cantidad correcta de puntos, acuérdense que a partir de acá ya tejimos recto, entonces los puntos que tenemos en esta vuelta son los que determinan el tamaño que después va a tener la media. Para saber si esta es la cantidad correcta, tenemos que comenzar a tejer recto y recién ahí cuando podamos probarnos ya la media con unos centímetros tejidos, vamos a saber si nos están faltando sobrando puntos y yo ya les voy a mostrar cómo vamos. Para realizar el cambio de color voy a tomar el hilado del nuevo color, voy a hacer un nudo de inicio y lo que voy a hacer ahora es tejer un medio punto de pie. Entonces, acá es donde yo he cerrado la vuelta. Voy a comenzar en cualquier otro punto de la vuelta. Si la idea es que no nos queden siempre en el mismo lugar los inicios. Entonces, por ejemplo, yo me voy a posicionar acá, pico la aguja en este punto, traigo la lazada a través del punto, ajustamos, me quedan 2 hebras en la aguja, tomo la lazada y la paso por las 2 hebras. Y ese sería mi primer medio punto de pie. Y a partir de acá voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior un medio punto. ¿Sí? Ya, acuérdense que ya estamos tejiendo recto, entonces vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos y lo que les quiero mostrar acá es esto, miren. Acá es donde tenemos el cierre. Normalmente yo haría otro tipo de cierre, pero en este caso, aprovechando que hacemos cambio de color, miren, yo voy a pasar la hebra por arriba del nudo con el que cerré el tejido. Entonces, al momento de picar, yo pico y me queda el nudo atrás. Entonces, dejo el medio punto y vean, ahora este nudito nos quedó atrás y acá nos quedó bien prolijo el cambio de color. Entonces, vamos a continuar tejiendo de esta forma, así un medio punto en cada uno de los puntos de base hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y de nuevo, miren, llevo el nudo hacia atrás y paso por arriba de la hebra y ahí tejo un punto enano para cerrar. Y así se ve esta vuelta número 5 terminada. Comenzamos a tejer la vuelta número 6. De nuevo estamos tejiendo recto, entonces vamos a empezar con nuestra falsa vareta en ese primer medio punto que nos quedó de la vuelta anterior.
tejemos nuestra falsa vareta y a partir de acá voy a ir tejiendo en cada uno de los medio puntos de la vuelta anterior un punto vareta en cada uno de los puntos. Entonces yo voy a continuar de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto vareta que tejimos y cerramos con punto enano. Y así se ve lo que sería la vuelta número 6 terminada. Yo nuevamente voy a realizar un cambio de color. A partir de acá yo voy a cambiar cada 2 vueltas. Entonces, para este cambio, lo que voy a hacer es cortar la hebra. Voy a tejer una cadena y a pasar esa hebra por la cadena que tejí. Tiro para ajustar y aseguro con un nudito. Nuevamente cambio de color y repito lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, tomo la hebra del nuevo color, voy a hacer primero un nudo de inicio y como acá yo he tejido en punto vareta, a la siguiente vuelta la voy a tejer en medio punto. Y si ustedes se fijan, yo tengo acá el cierre de vuelta, entonces me voy a ir a otro sector. ¿Sí? Miren, a cualquiera. En este caso yo lo que quiero es comenzar acá para poder mostrarles cómo vamos a hacer cuando llegamos a ese punto. Entonces pico la aguja en el punto de base, ¿sí? En el punto vareta de base, traigo la lazada a través del punto, me quedan 2 hebras en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior un medio punto. Cuando llegamos al primer punto vareta que tejimos, donde tengo este punto enano, miren, que está acá, y este nudito, yo lo que voy a hacer es picar la aguja y a la hebra la voy a traer así, hacia adelante. Me queda el nudito atrás. Entonces, tiro y tejo el medio punto como lo hago siempre. Al hacer esto, fíjense que he llevado hacia atrás el nudito y después continúo tejiendo en medio punto, ¿sí? Un medio punto en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en ese primer medio punto y de nuevo, miren, nos traemos hacia acá la hebra por arriba del nudito, en este caso del nudo de inicio, apretamos bien y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se ve entonces lo que sería ya esta vuelta número 7. Acuérdense que teníamos 4 en este primer color, 5, 6, está la número 7. Comenzamos a tejer entonces la número 8. Vamos a comenzar con una falsa vareta tejida en ese primer medio punto. ¿Sí? Fíjense que acá me quedó bien apretado, entonces dejo la falsa vareta en el primer medio punto y a partir de acá voy a ir tejiendo en cada uno de los medio puntos de la vuelta anterior un punto vareta en cada uno de esos puntos hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto vareta que tejimos y cerramos con punto enano. Entonces, así se ve esta vuelta número 8 terminada. Yo nuevamente voy a cambiar de color, entonces voy a cortar la hebra y voy a tejer una cadena y voy a pasar esa hebra que corté por la cadena que tejí. Tiro para ajustar y aseguro con un nudo. Asegúrense, a partir de acá, ya una vez que empezamos a tejer recto, asegúrense de tener en todas las vueltas la misma cantidad de puntos. Sí, tenemos que tener en total 28 puntos. Y lo que les quiero mostrar ahora es cómo saber si esta vuelta que tejimos, que es la número 4 y la última con aumentos, tiene la cantidad correcta de puntos. Ya una vez que hemos avanzado un par de vueltas más en el tejido, podemos ir probándonos la media. Entonces, veamos, supongamos que yo pruebo, ¿sí? Coloco mi pie en la media y me ocurre esto. Yo veo que me está quedando grande. Entonces, si al colocar el pie en la media nos sobran puntos, lo vamos a acomodar bien, le vamos a dar la tensión que nosotros querramos que tenga la media
y vamos a doblar el tejido de esta forma, asegurándonos que acá nos quede cómodo. Una vez que hemos hecho esto, retiramos nuestro pie y contamos la cantidad de puntos que tenemos acá, que van a ser la cantidad de puntos que nos están sobrando. Supongamos que les están sobrando 4 puntos, quiere decir que en esta última vuelta que tejimos, que hicimos 4 aumentos, la tienen que tejer recta y no con aumentos como hicimos recién. Si le están sobrando más de 4 puntos, van a destejer esta vuelta y hacer la cantidad de aumentos que necesiten para llegar a la cantidad de puntos que necesitan en la siguiente. Si, por ejemplo, supongamos que le sobran 8 puntos y nosotros acá aumentamos 4, entonces esta vuelta la van a tejer recta, que es la vuelta número 4. Y a la anterior van a espaciar más los aumentos para, en vez de hacer 8, van a hacer 4 aumentos. Con eso van a llegar a la cantidad adecuada de puntos que necesitan para su pie. Supongamos que pasa lo opuesto, que nosotros colocamos nuestro pie y al momento de colocar el pie no nos entra, ¿sí? Sentimos que nos queda demasiado apretado. Entonces, en este caso, si es posible, ustedes van a ver la cantidad de puntos que necesitan. Simple vista, ustedes van a decir, bueno, necesito 2 o 3 centímetros, van a agregar la cantidad de puntos que necesiten para cubrir esos centímetros. Entonces, nosotros acá empezamos con 8 medio puntos, después tejimos 16 puntos vareta, después teníamos 24 medio puntos acá y acá teníamos 28. Lo que van a hacer si necesitan más puntos es, en esta vuelta de acá, que es la vuelta número 4, en vez de tejer 4 puntos vareta y un aumento, van a tejer 2 puntos vareta y un aumento. Si aún así les sigue quedando chico, en la siguiente van a tejer 3 puntos vareta y un aumento. Y así van a continuar agregando puntos hasta que tengan la cantidad necesaria. Y obviamente, una vez que ustedes han ido agregando, se lo van a ir probando y quizás tengan que hacer lo mismo que les expliqué antes en el caso de que les sobren puntos. Entonces, a partir de acá, una vez que ustedes ya se aseguraron de que tienen la cantidad correcta de puntos, van a continuar tejiendo recto. Entonces, miren, les voy a dar las medidas que tengo acá para que tengan de referencia. La puntera, en mi caso, mide unos 4 centímetros. El tejido recto, yo tejido recto hasta esta vuelta de acá. A partir de acá ya están formando el talón y son hileras. Entonces, hasta esa vuelta yo tengo en total 16 centímetros. Entonces, ustedes guíense por la tabla de medidas y si tienen la posibilidad, mucho mejor de ir probándoselo. Entonces, van a continuar tejiendo recto, realizando estos cambios de color, como les he mostrado acá. Comenzamos con el más clarito e hemos ido subiendo de tonos, entonces yo a partir de acá voy a continuar realizando cambios de color cada 2 vueltas hasta llegar a esta de acá. Yo ya he llegado a la vuelta 17, es decir que tengo en total tejidas 16 vueltas. Acuérdense que acá tengo 4 con el mismo color, tengo 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Miren lo prolijo que se ve el tejido al haber comenzado cada cambio de color en distintos sectores. Lo que vamos a hacer a partir de acá es continuar tejiendo recto. Si ya no vamos a hacer más aumentos hasta que lleguemos al final del talón, pero ya empezamos a darle forma al talón. Entonces ya no vamos a cerrar todas las vueltas, sino que empezamos a tejer hileras. Entonces, me voy a posicionar en cualquier parte de la media. Ustedes busquen la parte que les haya quedado más prolijita, porque acá vamos a dejar puntos sin cerrar y esto es lo que va a quedar arriba. ¿Sí? Entonces, esto es lo que más se va a ver de la media. Tomamos el hilado del siguiente color, en mi caso es este, y voy a hacer un nudo de inicio. Y a partir de acá, como les decía, vamos a seguir tejiendo recto. Entonces, si esta última vuelta yo la tejí en punto vareta, a esta vuelta que vamos a comenzar acá la voy a tejer en medio punto. Entonces pico en cualquier sector de la última vuelta que tejimos y ahí voy a tejer un medio punto de pie. Y acá voy a continuar tejiendo en cada uno de los puntos vareta un punto hasta llegar acá, miren. ¿Sí? Fíjense que estamos tejiendo recto. Lo que yo quiero hacer es dejar sin tejer 6 puntos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tejer en medio punto hasta llegar acá.
Y estos puntos, como les decía, los dejamos sin cerrar. Entonces yo voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior hasta llegar al punto que les marque. Cuando llegamos al final de lo que ahora ya sería hilera, acuérdense que tenemos 16 vueltas y esta sería la hilera y el número es la 17, yo voy a dejar estos 6 puntos sin tejer. En centímetros, miren, estos puntos son 4 centímetros y medio. Entonces, yo he tejido hasta acá, giro el tejido y voy a continuar tejiendo recto, pero miren, ya ahora sin cerrar la vuelta. Entonces, voy a comenzar con una falsa vareta, como hice en todas las vueltas anteriores. Tejo mi falsa vareta y voy a continuar tejiendo un punto vareta en cada uno de los medio puntos que tejí en la hilera anterior hasta llegar al último punto de la hilera, ¿sí? Que sería hasta llegar acá, donde comenzamos la hilera anterior. Cuando llegamos al último punto, que es mi medio punto de pie, yo tejo ahí un punto vareta y miren, así se va viendo el tejido y lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Entonces, corto mi hebra, obviamente si ustedes lo están tejiendo en un solo color, continúan tejiendo. Voy a tejer ahora una cadena y voy a pasar la hebra que corté por esa cadena que tejí. Tiro para ajustar y aseguro con un nudo. Y ahora nuevamente vuelvo a girar el tejido de esta forma y ahora este último punto pasa a ser el primero de la hilera que voy a comenzar. Tomo otro color y voy a repetir lo mismo que hicimos. Entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a tejer las siguientes 2 hileras y ya después ustedes van a continuar tejiendo de la misma forma. Vamos a hacer siempre un nudo de inicio. De esta forma nos posicionamos en el último punto de la hilera anterior, picamos ahí la aguja y tejemos un medio punto de pie. De esta forma, así acuérdense el nudito que quede oculto. Entonces, tejemos un medio punto de pie y en cada uno de los puntos vareta de la hilera anterior yo voy a ir tejiendo un medio punto hasta llegar al final de la hilera. Entonces, comenzamos acá y vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Cuando llegamos al final de la hilera, picamos la aguja en ese primer punto vareta de la hilera anterior y tejemos un medio punto ahí. Y así se va viendo entonces ya el tejido. Vamos a girar, acuérdense que estamos tejiendo en forma lineal ahora, que no cerramos las vueltas, y vamos a tejer toda una hilera en punto vareta. Entonces hacemos nuestra falsa vareta para comenzar y una vez que tenemos ya esa falsa vareta empezamos a tejer un punto vareta en cada uno de los medio puntos de la hilera anterior hasta llegar acá. Si estamos acá, vamos a dar toda la vuelta hasta llegar ahí. Cuando llegamos al final de la hilera, tejemos el último punto vareta en ese medio punto de pie que tejimos en la hilera anterior y como yo voy a cambiar de color, corto la hebra. Tejo una cadena y paso la hebra por esa cadena. Ajusto y aseguro. En total acá, acuérdense que habíamos tejido 16 vueltas. Hasta acá tenía la vuelta número 16 y ahora hemos tejido 4 hileras. O sea que estamos en lo que sería la hilera número 20. En total, yo quiero tener en hileras, quiero tener 22. Y asegúrense de contar los puntos. Nosotros hasta acá llegamos con 28, después dejamos 6 sin tejer. O sea que en todas estas hileras que hemos tejido tenemos que tener 22 puntos. Así se ven tejidas ya mis 22 hileras. En centímetros tenemos 21 centímetros y a partir de acá vamos a empezar a hacer disminuciones para cerrar el sector del talón y ya después vamos a realizar una pequeña costura y este sector ya de la media estaría terminado y empezaríamos a tejer la caña. Yo acá he tejido el último punto, entonces voy a tomar el hilado del nuevo color que voy a incorporar,
voy a hacer un nudo de inicio. Y acá acuérdense que nosotros cuando terminamos de tejer esta vuelta teníamos 28 puntos. Dejamos de tejer 6, o sea que en total, si nosotros contamos acá, tenemos 22 puntos. Para saber cuántos puntos tenemos que tejer antes y después de las disminuciones van a ir siempre en el centro, vamos a restarle a esos 22 puntos 4, es decir que me quedan 18 puntos. A ese número lo vamos a dividir en 2, entonces voy a tener 18 dividido 2 me da 9. 9 puntos antes de las disminuciones, tejo las disminuciones y 9 puntos después. Lo primero que voy a hacer es un medio punto de pie en este punto que es el último de la hilera anterior y tejo ahí un medio punto. Dijimos que tenemos que tener en total 9, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medio puntos. Ahora voy a tejer 2 medio puntos que cierran juntos. Entonces pico la aguja en el primer punto y tejo un medio punto sin cerrar. Me quedan 2 hebritas en la aguja. Pico la aguja en el siguiente punto y tejo otro medio punto sin cerrar. ¿Sí? Me quedan 3 hebras en la aguja, tomo la lazada y la paso por las 3 hebras. Lo voy a repetir esto una vez más. Un medio punto sin cerrar, me quedan 2 hebras en la aguja, otro medio punto sin cerrar, me quedan 3 hebras en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y ahora voy a seguir tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la hilera anterior hasta llegar al final. Yo ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá hemos llevado a la falsa vareta y ahí voy a tejer el punto número 9. Si esta falsa vareta queda siempre un poco apretada, entonces pico ahí y tejo el punto número 9. Entonces siempre asegúrense de tener la misma cantidad de puntos antes y después de las disminuciones. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la siguiente hilera. Al finalizar esta hilera, nosotros la hilera que acabamos de terminar, que es la hilera número 23, vamos a tener en total 20 puntos. Para determinar la cantidad de puntos que tenemos que tener ahora, antes y después de las disminuciones, a esos 20 le vamos a restar 6. Entonces, me van a quedar 14 y a ese número lo voy a dividir en 2. Entonces voy a tener 7 puntos antes de las disminuciones y 7 puntos después. Comenzamos con nuestra falsa vareta. Y una vez que tenemos la falsa vareta lista, vamos a empezar a tejer un punto vareta en cada uno de los medio puntos que tejimos en la hilera anterior, hasta tener en total 7. Yo ya llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer la disminución. Entonces voy a tejer 3 puntos vareta que cierran juntos. Este sería un punto vareta que lo dejo sin cerrar, entonces me quedan 2 hebras en la aguja. Tomo la lazada de nuevo, me voy al siguiente punto y tejo otro punto vareta sin cerrar. Me quedan ahora 3 hebras en la aguja. Me voy al siguiente punto y tejo un tercer punto vareta sin cerrar. Me quedan 4 hebras en la aguja. Tomo la lazada y la paso por las 4. ¿Sí? Yo he cerrado los 3 puntos juntos. A esto lo voy a hacer una vez más. Un punto vareta sin cerrar. Me voy al siguiente punto y tejo otro punto vareta sin cerrar. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta sin cerrar. Me quedan 4 hebras en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y a partir de acá voy a continuar tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos de la hilera hasta llegar al final. Fíjense que yo tengo 3 y tengo que tejer en total 7. 4, 5, 6 y 7. Siempre controlen que les coincida la cantidad de puntos. Como en este caso yo voy a cambiar de color, lo que voy a hacer es cortar la hebra y tejo una cadenita, paso la hebra por la cadenita, ajusto y aseguro.
Comenzamos entonces ahora a tejer la última hilera de la media, que es la última que lleva disminuciones, y voy a tomar el color nuevo, voy a hacer un nudo de inicio y a esta hilera la vamos a tejer en medio punto. Si acabamos de terminar de tejer en punto vareta, la siguiente se teje en medio punto. Ahora bien, para determinar la cantidad de puntos antes y después de las disminuciones, en esta última hilera que terminamos tenemos 16 puntos. Lo que vamos a hacer es, a esos 16 puntos le vamos a restar 4. Nos quedan 12. Y a ese resultado lo vamos a dividir en 2. Entonces 12 dividido 2 me da 6. 6 puntos antes de las disminuciones, 6 puntos después. ¿Sí? Esto lo van a hacer con cualquier número. Todos estos cálculos que hemos hecho acá lo van a hacer con cualquier número. Si ustedes terminaron con 40 puntos, con 50 puntos, que no importa la cantidad de puntos, siempre van a hacer lo mismo. Le van a restar según la hilera que estén tejiendo. En esta primera de disminuciones restamos 4, en esta segunda restamos 6 y en esta 4. ¿Sí? Y a la diferencia le dividen en 2. Entonces, comenzamos con un medio punto de pie y vamos a tejer en total 6 medio puntos. Ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6 medio puntos. Y ahora sí, vamos a hacer una disminución. Entonces, picamos la aguja en el primer punto y tejemos un medio punto sin cerrar. Picamos la aguja en el segundo y tejemos otro medio punto sin cerrar. Cerramos los dos juntos. Lo repetimos una vez más. Picamos en el siguiente punto. Si acabamos de hacer la disminución, me voy al siguiente punto y tejo un medio punto sin cerrar. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto sin cerrar. Cierro los dos juntos. Y ahora me tienen que estar quedando 6 medio puntos por tejer. Este sería el número 1, 2, 3, 4, 5 y el último lo tejemos en la falsa vareta, que siempre nos queda un poquito apretada y cuesta picar la aguja. Entonces, picando ahí, tejo el último medio punto. Así se ve entonces ya esta hilera terminada. No vamos a cortar la hebra y lo que les quiero mostrar es cómo se ve. Miren, acá nosotros venimos tejiendo de esta forma y miren. Acá ya ha comenzado a cerrarse el talón y lo único que nos estaría faltando hacer es acá coserlo. Ustedes lo pueden hacer a esto con aguja lanera o bien como voy a hacer yo, que en este caso, miren, este que estamos viendo acá es el derecho del tejido. Yo voy a doblar el tejido de esta forma para que me quede el revés. Entonces vamos a colocarlo de esta forma. Voy a subir con una cadena que no cuenta como punto. Y ahora, a los puntos, miren, ven que quedan una hebrita queda del lado de afuera y hay dos hebritas que quedan en la parte del centro. Voy a tomar la hebrita del primer punto de acá y la hebrita de acá. ¿Sí? Estoy tomando las hebras que quedan enfrentadas y tejo ahí un punto enano. Este punto enano que vamos a ir tejiendo, todos los puntos enano que vamos a ir tejiendo, los vamos a tejer bien flojitos, si no nos va a quedar tirante este sector de la media y va a quedar más bajito que el resto. Entonces, con paciencia vamos a ir punto por punto, tomando las hebras que quedan enfrentadas al centro, de esta forma, hasta que lleguemos a la última. Entonces, miren. Y acá no se olviden de unir estos dos puntos que nos quedan acá. Entonces, yo de acá voy a tomar esta hebra y de esta voy a tomar esta hebra. Así. Y ahora sí, tejo un punto enano. Y ahora que ya termine, corto la hebra y tejo una cadenita y paso la hebra por la cadenita, tiro para ajustar y aseguro con un nudo. Y miren, ya me ha quedado cerrado este sector de la media. Ha quedado muy prolijita la unión. Miren, así se va a ver el talón. Y en el caso de que ustedes quisieran dejarlo como pantufla, en este caso ya podrían dejarlo de esta forma y con un bordecito acá ya lo podrían usar también como pantufla si quisieran. Ahora que ya tenemos todo el sector del pie tejido, que sería puntera, empeine y talón,
vamos a comenzar a tejer la caña, que se teje tomando todos estos puntos que nosotros vemos acá de costado, más los 6 puntos que dejamos de tejer antes. Esta caña se teje recta, es decir que nosotros no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, y se teje ya en redondo de nuevo, es decir que vamos a cerrar todas las vueltas. Como referencia para saber con qué punto y qué hilado, digamos qué color de hilado voy a emplear, voy a tomar la última vuelta que tejimos, que es esta. Es la vuelta anterior a que nosotros dejáramos los puntos sin tejer. Esta vuelta, si ustedes se fijan, teníamos medio punto y punto vareta. Para seguir la secuencia de puntos, yo voy a empezar con medio punto. No importa con el punto con el que hayan terminado ustedes. Si ustedes terminaron acá con medio punto, van a comenzarla con punto vareta. Ahora, para seguir la secuencia de colores, yo acá tengo este color claro, tendría que tejerla en este color. Entonces, voy a tomar el hilado de ese color, voy a hacer un nudo de inicio y me voy a posicionar acá. Nosotros la última hilera que tejimos era en medio punto, es decir que yo acá estoy viendo medio punto de costado, otro medio punto de costado y esto en medio es la costura. Voy a picar la aguja en la costura y fíjense el detalle que en toda esta vuelta yo no voy a picar tomando los puntos, envolviéndolos, sino que voy a picar en el punto. Entonces voy a picar acá donde tengo la costura y tejo un medio punto de pie. Me voy a este sector de acá. Este sería el medio punto visto de costado. Pico ahí y tejo un medio punto. Acá estoy viendo un punto vareta de costado. Y de nuevo, no vamos a picar acá para que no nos queden después espacios, sino que esta sería la parte superior del punto. Yo voy a picar atravesando el punto, tomando como mínimo 2 hebras. Y ahí voy a tejer un medio punto. Por cada punto vareta vamos a tejer 2 medio puntos. Entonces este sería el primero y este sería la otra parte del punto vareta, ¿sí? De nuevo, miren, yo estoy tomando por lo menos 2 hebritas de ese punto y ahí tejo un medio punto. Esto que yo estoy viendo acá es la hilera de medio puntos, pico ahí y tejo un medio punto. Acá tengo punto vareta, entonces pico en la parte superior y tejo un medio punto. Pico en este sector, acuérdense que acá ya va el medio punto, en la base del punto vareta, y acá les puede costar picar la aguja. Entonces miren, yo con paciencia pico atravesando el punto y tejo un medio punto. Acá es donde yo tengo el medio punto, entonces voy a picar acá. Si vamos buscando, miren, ven, yo voy buscando el espacio donde puedo picar de esta forma. Entonces, acá ya tengo punto vareta. De nuevo, vamos buscando donde vean ustedes que tenemos el espacio para picar. Tejo un medio punto acá en la base del punto vareta, donde puedan picar, miren, atravesándolo tejo otro medio punto, acá donde tengo medio punto tejo medio punto y miren, ya estoy llegando al final. Entonces, de nuevo, busco acá la parte superior del punto vareta, tejo un medio punto, a mitad del punto vareta tejo otro medio punto, y acá lo que voy a hacer es esto, miren, pico donde estaría tejido el medio punto, y este es el último punto que tejimos. Ven que tengo un punto tejido ahí. Entonces tejo un medio punto sin cerrar, pico en ese punto, que si lo vemos así es el último punto que tejimos. Este es el primer que dejamos sin tejer. Entonces pico ahí en ese punto y tejo otro medio punto sin cerrar. Y después los cierro los dos juntos. Después me quedan los 6 puntos que nosotros habíamos dejado sin tejer. Entonces voy a tejer en cada uno de los puntos un medio punto. Yo ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá de nuevo tenemos este que es el último punto que tenemos de este lado. Este ya está tejido, pico ahí y en el medio punto que tengo acá y tejo 2 medio puntos que cierran juntos. Entonces acá tengo yo mis 2 medio puntos sin cerrar, los cierro los dos juntos. Y ahora en todo este lateral vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Acá acabo de tejer un medio punto, voy a tejer 2 medio puntos acá en el punto vareta,
un medio punto en el medio punto y así hasta que lleguemos a donde comenzamos acá. Cuando llegamos al final de la vuelta, acuérdense que habíamos tejido, comenzado acá en la costura, tejimos en el medio punto, y me está restando tejer en este medio punto. Entonces pico ahí, tomando por lo menos 2 hebras y tejo un medio punto. Pico la aguja en el primer punto que tejí y ahí cierro con punto enano. Y así se ve esta vuelta terminada en el talón y miren cómo se ve de costado y sobre todo quedó muy prolijita de frente, ¿sí? Continuamos con la secuencia de puntos y de colores. Para la siguiente vuelta, en total nosotros vamos a tejer 7 vueltas de caña. Esta es la número 1. Vamos a seguir tejiendo recto, entonces vamos a comenzar con una falsa vareta tejida en ese primer medio punto y después en cada uno de los medio puntos que acabamos de tejer vamos a ir tejiendo un punto vareta en cada uno hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta picamos la aguja en el primer punto vareta que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se ve ya esta vuelta terminada y sobre todo miren lo prolija que se ve cuando lo vemos en este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de acá? Esa vuelta que acabamos de tejer es esta que ustedes ven acá. Entonces, vamos a continuar tejiendo recto, igual a como lo hicimos en todo este sector de acá, repitiendo estas 2 vueltas, ¿sí? Vamos a tejer una en medio punto, punto vareta, medio punto vareta, hasta tener en total 6 vueltas o la cantidad de vueltas que ustedes necesiten para obtener la altura de media deseada. Entonces yo voy a tejer las 4 vueltas que me faltan, que son estas 4, siempre siguiendo obviamente también la secuencia de colores, y ya les muestro cómo tejemos este borde. Yo he llegado al final de la vuelta y para comenzar a tejer el borde, miren, así se ven ya estas 6 vueltas tejidas de la caña. Y para comenzar a tejer el borde no voy a cortar la hebra porque lo voy a tejer en el mismo color. Y este borde se teje en medio punto, lo que varía es dónde picamos la aguja. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como punto. Normalmente nosotros para tejer el punto picaríamos acá, ¿sí? Tomando las 2 hebras. Lo que voy a hacer yo es picar acá y en el siguiente punto. ¿Sí? Miren, entro al punto donde voy a tejer el medio punto. Me voy hacia atrás y me vuelvo hacia adelante por el punto que le sigue. Y ahí tejo el medio punto, es decir, voy a tomar la lazada, la voy a pasar por esos 2 puntos y tejo el medio punto. Ahora de nuevo, yo estoy tejiendo el medio punto del segundo punto ahora. Entonces pico en el segundo de adelante hacia atrás y me vuelvo hacia adelante por el tercer punto. Y tejo medio punto. Vean cómo yo traigo la hebra hacia adelante y ahí tejo el medio punto. Ahora estoy tejiendo el medio punto del tercer punto. Entonces, pico en el tercero y en el cuarto. Y tejo el medio punto. Lo importante cuando nosotros vayamos tejiendo es que siempre vayan viendo cuál es el último punto que tejieron, porque ahí tienen que volver a picar. Entonces, miren, si yo acá pasé la aguja recién porque ven la hebra, vuelvo a picar en el mismo punto y me voy al siguiente. Ahora acabo de picar acá, pico acá y en el que sigue. Y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta. ¿Sí? Es solamente un medio punto, solo que tomamos otro punto de base. Así se va viendo el punto y después cuando nosotros lo acomodamos, forma este borde que ustedes pueden apreciar acá. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la vuelta y les muestro cómo cerramos el tejido. Cuando llegamos al último punto, yo pico acá y me voy al primer punto que tejimos y pico también ahí, ¿sí? Entonces, este es mi último punto, me voy al primer punto y tejo el medio punto. Y ahora, para cerrar, yo voy a picar la aguja en el primer punto que tejimos y tejo un punto enano. Y en este caso, como esto después va doblado, no voy a hacer el cierre con aguja lanera, sino que simplemente voy a cortar la hebra, voy a tejer una cadenita, voy a pasar esa hebra por la cadenita, ajusto,
aseguro. Y una vez que he hecho esto, miren, acomodo este borde y a esto lo vamos a ocultar con aguja lanera. Entonces así se ve la media ya terminada. Y ahora lo que les voy a mostrar son dos cosas. Primero, es fundamental que cerremos este anillo, ¿sí? Vean que todavía me queda acá un pequeño espacio. Hay que cerrar el anillo con aguja lanera para que esto después con el uso no se afloje. Y lo otro que nos estaría restando hacer es ocultar las hebras. Lo primero que vamos a hacer es ocultar la hebra. Entonces, a esta hebra yo me la voy a llevar al revés del tejido, ¿sí? Siempre las hebras que ocultamos se ocultan del revés. Entonces yo me la voy a llevar hacia el revés del tejido, ¿sí? De esta forma, miren cómo el nudo desaparece, ese nudito que teníamos acá. Me voy al revés del tejido y la voy a ir llevando por detrás de los puntos, miren, de esta forma. Ahí ya el nudo quedó trabado, fíjense que no se ve de este lado. Y a partir de acá voy a ir pasando la aguja lanera por los puntos. Y siempre que nosotros queremos que una hebra trabe, tenemos que ocultarla en forma vertical y también en forma horizontal. Entonces miren, yo primero acá lo oculto en forma vertical y ahora voy a cambiar el sentido, me voy a ir en sentido horizontal por detrás de los puntos. Y así vamos a ir ocultando la hebra hasta que la hayamos ocultado toda, dependiendo del largo, o bien hayamos ocultado suficiente. Entonces, cuando nosotros consideremos que ya tenemos suficiente hebra oculta, acá si yo quiero trabar me puedo ir de nuevo hacia arriba, de esta forma. Entonces yo paso la aguja y acomodo. Miren, en este caso hemos ocultado casi toda la hebra, me ha quedado este pequeño restito, lo voy a cortar y vuelvo a acomodar. Ahora voy a girar el tejido y miren, del revés de la media tenemos muchísimas hebras por ocultar. Entonces, hay que ocultar todas estas hebras que ustedes ven acá. Y lo siguiente que vamos a hacer es esto, miren. Este es el anillo. Si ustedes se fijan, acá tenemos una lucecita que está acá, miren. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con delicadeza para que no se nos rompa la hebra, terminar de cerrar el anillo. Y ahora con aguja lanera, y siempre del revés, ¿sí? Siempre seguimos trabajando del revés para hacer esto. Tiro bien. Voy a tomar cualquier hebra de los puntos, ¿sí? Cualquier hebra. En este caso, miren, yo voy a ir a este punto, paso la aguja por ahí y dejo una pequeña lupita. Pico ahora en esa lupita y tiro. Y acá lo que he hecho es un nudo que envuelve el punto. Yo puedo hacer ahora otro nudo para asegurar o puedo repetir. En este caso voy a repetir y después hacemos lo mismo que hicimos antes. Nos vamos, en este caso aprovechamos que tenemos el anillo y vamos a ir pasando la aguja por detrás de los puntos, dando la vuelta alrededor del anillo. Y una vez que tengamos suficiente hebra oculta, cortamos el excedente, ¿sí? Entonces, lo único que me restaría hacer para que la media quede terminada es ocultar todas las hebras y ya les muestro cómo queda la media terminada. Así se ve del revés la media ya terminada. Miren, hemos terminado de ocultar todas las hebras. Se ve bien prolijo, así se ve también el anillo asegurado y con la hebra oculta. Y ahora sí se los voy a mostrar del derecho. Entonces, lo que van a hacer ustedes es tejer otra media exactamente igual, siguiendo los mismos pasos para completar el par. Entonces, esta sería una media y yo acá tengo la otra. Espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejer estas medias que tienen todos estos detalles tan bonitos y aprovechar todos los restos de hilados, que aunque a veces parece poquito hilado, miren, cuando nosotros juntamos 2 o 3 ovillitos, podemos lograr estos resultados tan bonitos, prácticos, cómodos y sobre todo calentitos para los días fríos. Así que bueno, como les dije antes, espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente video.